Hola, bienvenidos a estos Ambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por descubrir instrumentos que nos permitan entendernos en esta sociedad tan diversa y tan cargada de posibilidades. Eh, el intento que haremos en este momento se compromete con acercamientos a un concepto que nos determina, la culpa. La culpa es el escenario desde el cual tendríamos la posibilidad de reconocernos colectivamente. La culpa, como una experiencia aparentemente individual, es quizás el asunto con el que mejor podríamos acercarnos a la comprensión de lo que somos, en tanto que la culpa es el instrumento de control social más efectivo que hasta el momento se ha puesto en ejecución por parte pues, de las formas de organización humana en cualquiera de los tiempos. Es decir, se han intentado otros. Más allá de la misma culpa, se intentó inicialmente el miedo. Es decir, que actuáramos, que nos comportáramos, que viviéramos en función de una experiencia de miedo para, por ejemplo, respetar normas. Entonces, el asunto era a través del miedo, o para construir valores, o para crear conciencia, o para desarrollar estrategias de interacción. Digamos que la primera estrategia de control fue el miedo. El miedo no es funcional a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, porque el miedo tiene digamos, la debilidad de que se impone por la vía de la fuerza, y en la medida que quien impone miedo tiene que utilizar fuerza, el que lo padece empieza a medirlo, y al medirlo empieza a perderle miedo. Entonces muy rápido se pierde eso, es decir, uno se enfrenta a los miedos y ya no son efectivos. Entonces el miedo como forma de control social, el miedo como una manera de organizarnos, de regir nuestros comportamientos, fue muy poco efectivo. Otra fórmula a través de la cual se intentó esa regulación de nuestras interacciones y de nuestros comportamientos fue la angustia, por la vía de la angustia. Digamos que todavía se aplica en algunos momentos, la angustia. Generarle angustia a algunos profesores lo hacen, por ejemplo, con los estudiantes, con ese asunto del examen, del parcial, de la nota, del trabajo, de la obligación, o algunas empresas lo hacen por la vía del despido, de la sanción, de ese tipo de medidas punitivas que generan angustia, y la angustia llevaría también a causar una forma de ordenamiento social, pero ninguna de esas llega a tener la efectividad que tiene la culpa. Vamos a intentar entonces precisar por qué y cómo esa experiencia de culpabilidad, esa experiencia de sociedades culpígenas, resultan tan efectivas, y sobre todo en unos momentos históricos como los que estamos viviendo. Entonces, vamos a ver que uno puede pensar la culpa desde por lo menos dos escenarios contradictorios. De un lado la religión, de otro lado la filosofía. Uno de ellos, la religión, me va a arrojar posibilidades de construir una moral basada en la culpa. La moral, más allá de pensarse que es una mata de moras, es una experiencia de reiteración de tradiciones de manera irreflexiva. La moral no se piensa, la moral simplemente se ejecuta, se ejerce, se vive, se experimenta. Ahí está la moral. Por eso se puede hablar de una moral católica, o de una moral cristiana, o de una moral maometana. La moral tiene que ver con fórmulas de comprensión del universo por la vía de la reiteración, alejada o tomando distancia de la reflexión, de la reflexión racional. Ese es un asunto, y por eso la moral puede imponer
el asunto de la culpa. Vamos a ver, Nietzsche nos plantea en la genealogía de la moral algo muy interesante, y es que la palabra culpa, más allá de que venga del latín o del griego, en los dos casos, tanto en latín como en griego, etimológicamente equivale a falta, a infracción. En alemán tiene una traducción más bonita, más efectiva para estos asuntos reflexivos, y es que culpa y deuda tienen el mismo significado, se utiliza la misma palabra, Schuld, en alemán, para nombrarlas, a la culpa y a la deuda, porque la deuda es igual a la culpa, o la culpa es, si se quiere, una deuda en la que nos sentimos frente a una institución, o frente a una tradición, o frente a una persona, o frente a un momento, frente a nuestra propia generación. Experimentamos esa culpa en la medida en que nos sabemos endeudados. Aquí hay una relación bien interesante, y es que nuestra existencia es posible reflexionarla por la vía de la economía, y en ese sentido el alimentar el miedo a la deuda, es decir, el miedo a la culpa, es lo que nos lleva a actuar de una manera adecuada o no en términos institucionales, académicos, laborales, sociales, humanos, afectivos. Es decir, en la medida en que yo falto a un código, a una normatividad, a una reglamentación, a un catálogo de normas, empiezo a experimentar en las sociedades occidentales, y somos occidentales, culpa. Es decir, deuda. Estoy faltándole a... Claro, en términos morales es mucho más grave, en términos religiosos, porque la culpa deviene aquí de una deuda que está... Digamos que el prestamista más efectivo que ha habido es el Cristo. Ese Jesús de Nazaret, que llaman el Cristo, es el pagadiario más bravo de todos. Ese es el más grave, porque él nos metió en una deuda que es imposible de pagar, en tanto que él nos prestó su propia vida, simbólica y físicamente, según algunos, para ajustar nuestros comportamientos a unos códigos comportamentales, ¿cierto?, que todavía hoy siguen siendo una especie de ideal para la interacción. Y ese es el gran asunto. La culpa deviene de esa deuda que tenemos, por ejemplo, con el cristianismo. Ahí se funda todo este asunto. Ahora, uno tiene otra posibilidad más allá de la economía, más allá de la religión y más allá de la filosofía, para entender esto, por ejemplo, por la vía del psicoanálisis, ¿cierto? Freud nos dice que tenemos introyectado un super yo, una especie de policía interno, que constantemente nos está diciendo: pague la deuda, esto se hace de esta manera, esto no se hace así, esto porque lo hizo, usted no tenía por qué hacer esto, le faltó hacer esto otro. Ese asunto que en algunos otros escenarios nombramos como la conciencia, ¿cierto? Ese super yo, ese policía que tenemos allá adentro, también es posible comprenderlo por la vía de la introyección de un modelo de deuda con un sistema, con un modelo. Entonces vamos a ver, ahí tenemos ya como los grandes pilares para pensar la culpa como un instrumento de organización social, que está fundamentado, por supuesto, en dos elementos: el acreedor, un modelo, un personaje, y el deudor, nosotros. Nos sentimos, sí. Ahora, eso no quiere decir que sea el único modelo posible. Hay otros modelos. Contrario al modelo de la culpa, de la deuda, está el modelo de la vergüenza, de la responsabilidad. Es decir, puede suceder que yo tome distancia de unos parámetros sociales que me miden los comportamientos, las acciones, los pensamientos y las intenciones por la vía de la moral, es decir, de la deuda, o que yo lo asuma por la vía de la responsabilidad. Y allí habría que entender una diferencia que es tajante, aunque hay muchos
que tienden a mezclarla, y es que una cosa es la moral, moros, tradición, costumbre, y otra cosa es la ética, del ethos, del comportamiento. La moral, como ya lo señalé, no es reflexiva. La moral simplemente se respeta porque deviene de una autoridad. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, es moralmente aceptado salir vestido, cubierto, cubrirse el cuerpo. Salir con una falda muy corta, con una blusa muy escandalosa, o en calzoncillos, o en boxers a la calle, el primer apelativo al que se llega es inmoral, es decir, falto de moral, es decir, está pecando, está en la culpa, le debe a la sociedad ropa para ponerse. Igual pasa con algunas palabras, con algunos comportamientos, con actos, constantemente, en todos nuestros actos está pendiente eso. Pero de otro lado está la ética, que deviene del ethos, que son formas reflexivas de comportamiento. Si bien la moral, deviene de unas autoridades generalmente teológicas, vamos a ver que no siempre, la ética siempre deviene de la razón, es decir, de los mismos hombres que reflexionan, que llegan a acuerdos y que establecen cómo se puede comportar o cómo se debe comportar un individuo siempre en colectivo, porque los dos escenarios, tanto el de la culpa como el de la responsabilidad, dos escenarios paralelos, pero distintos, devienen de la vida en común, de la vida pública. Esto no tiene nada que ver con la individualidad como tradicionalmente se pretende. Entonces, allí hay un asunto bien interesante. ¿Es universal? No. Hay culturas, por ejemplo, indígenas, que no experimentan culpa. Y no experimentan culpa porque sus códigos históricos están elaborados sobre bases totalmente distintas de esa moral religiosa, cualquiera que sea la religión, o de esa reflexión, y que se vinculan más, por ejemplo, en el caso de los aborígenes australianos, con la naturaleza. Y entonces la única responsabilidad que tienen es, en esas tribus, es la armonía entre el cosmos y ellos mismos. Entonces, allí no hay posibilidad de culpa. Por eso en esas tribus, y habría que acercarnos un poco a la obra de Margaret Mead de Adolescencia en Samoa, una antropóloga maravillosa, en la que nos pone en evidencia que, por ejemplo, en esas tribus tampoco funciona el psicoanálisis, porque no existe la culpa, y para que exista el psicoanálisis, para que exista esa necesidad, por ejemplo, de psicólogos, el psicólogo no existe si no existe la culpa. Lo que legitima la existencia de un ejercicio profesional cada vez más en desuso y cada vez más vergonzante como la psicología, ahora ahí es adoctrinamiento por la vía de lo cognitivo y de las prácticas reiterativas y del aconductamiento y del adoctrinamiento. Ya no es un asunto de entenderse con uno mismo, sino de obedecer la norma. Esa área específica del saber, la psicología, solo existe en la medida en que existe la culpa, porque la culpa, la experiencia de culpa, la sensación de culpa, es la que genera esa angustia que se pretende resolver por la vía de la terapia psicológica, o del ejercicio psicológico, o del negocio psicológico, como quiera que se esté leyendo ese marco de acción profesional. Entonces, allí hay otro asunto que resulta bien interesante. El psicólogo solo existe en la medida en que exista la culpa. Sin culpa no hay psicólogo, no hay cómo. ¿Cierto? Esa culpa que reglamenta a la sociedad, ¿cierto?, que determina los comportamientos, se contrapone con las responsabilidades. ¿Cierto? Es más fácil sentir culpa, es mucho más fácil, es sencillísimo, ya veremos por qué, que experimentar responsabilidad. Por eso la gente, cuando empuja a alguien en el transporte público, dice: disculpe, libéreme de culpa, sálveme. Hay un asunto, por eso les digo que es religioso, un asunto de salvación, un asunto mesiánico que se está buscando. Entonces, cuando hablamos de sociedades culpígenas generadas a partir de la culpa, tendríamos que entender que se trata, como en el caso de América Latina, no es la única, pero como en el caso de América Latina, para que nos vamos entendiendo, que constantemente están buscando mártires
no héroes. Aquí no se buscan héroes, aquí se buscan mártires. Porque el mártir, como el Cristo, por ejemplo, o como el santo, o como aquel que fue canonizado porque lo encendieron a piedra, porque lo tiraron a la hoguera, por lo que sea, ese mártir tiene varias particularidades. Una es que es un fracasado. El mártir es un fracasado, el héroe no. Ojo, porque el héroe, independientemente de que muera, logra el fin que se traza, el héroe. Eso es bien interesante pensar esa figura del héroe y alguna vez le dedicaremos unos ambonios a los héroes. Pero el héroe logra eso aunque muera. El mártir, para ser mártir, tiene que morir. Y tiene que fracasar en su intento, es decir, tiene que dejar la tarea inconclusa. Y en esa medida, cualquiera de esos miembros del santoral fracasó, dejó la tarea a medias y dejó el cuero allí, ¿cierto? La vida del Cristo es eso, Cristo es un mártir. ¿Por qué? Porque Él dio la vida para que otros pudieran tener algo y ese algo ni siquiera se logró y le estamos pagándolo todavía. Entonces ahí hay un asunto bien interesante con estas culturas culpígenas porque siempre estamos buscando mártires, siempre estamos buscando... Uno en un salón de clase, por ejemplo, en una reunión de la Junta de Acción Comunal, lo evidencia muy rápido, porque cuando hay que tomar una decisión, todos vacilan y todos están esperando que aparezca un mártir. ¿Quién sale a resolver este ejercicio? Y ninguno quiere. Todos se quedan escondidos y todos se miran como, vaya usted, vaya usted, vaya usted. Y ese que va está expuesto a ser sacrificado por la vía del escarnio, de la burla, o también en determinado momento, si está de buenas, pues a lograr triunfar en el ejercicio. Pero ahí lo que está buscando ese grupo de individuos con ese otro que está señalado, que fue designado o que se autodesignó, fue un mártir, no un héroe, un mártir, es un mártir. Y lo buscamos, por ejemplo, en la publicidad. La publicidad lo que hace es establecer esos mártires, ¿cierto? La publicidad, las noticias, buscan constantemente mártires, no héroes. El héroe no tiene cabida en esta sociedad, a pesar de que la palabra la sigamos utilizando y que se recurra a ella para nombrar caricaturas y programas de televisión y películas en el cine y alguno que otro acto de ciudadanos que deciden en algún momento romper como con constantes comportamentales, que no es lo mismo que tradiciones, rompe con una constante comportamental y la gente tiende a decirle héroe. No es un héroe, realmente no lo son. Son mártires también, ¿cierto? Porque están a toda hora expuestos a la pedrada, a que les... Yo creo que el periodismo nos ha enseñado mucho sobre esto, porque cualquiera que intente sobresalir de inmediato esas prácticas pseudo periodísticas que se utilizan aquí, van en busca de la mancha, del lunar, de la llaga con la cual tirarlo al piso. Entonces van y le esculcan la vida íntima, la vida personal, la tablet, el teléfono, el internet, lo que sea, para poderlo ensuciar. Y en ese ensuciarlo está justamente la condición de martirizarlo, convertirlo en un mártir, ¿cierto? Y eso es lo que le pasó a alguien como Gaitán. Pero Gaitán no es un héroe, es un mártir. ¿Y por qué? Porque lo mataron. ¿Y terminó la tarea? No. Y Bolívar tampoco la terminó. Y usted empieza a ver esos próceres de la independencia y todos terminan siendo martirizados, ¿cierto? Entonces el Bolívar termina muerto de hambre, lleno de enfermedades, con camisa prestada, en una cama que le queda grande, porque simplemente lo martirizamos, es decir, lo convertimos en un objeto que limpia nuestras necesidades de sentirnos culpables a toda hora, las brilla, las pule, las pone en evidencia, ¿cierto? Entonces uno se siente triste y entonces hay figuras raras en este país, por ejemplo, en las que se repite que somos una sociedad libre. Entonces uno les dice, vea, pero aquí están matando líderes sociales, están violando indígenas, la gente se está muriendo de coronavirus, la ley 100 es una porquería para la salud. Uno empieza a señalar esas cosas. Y la gente normalmente dice,
pero somos una sociedad libre, no somos como Cuba ni como Venezuela. Oiga, pero libres de qué si nos estamos pudriendo, ¿cierto? Entonces, no, porque es que Bolívar dio su vida por la libertad y siguen cantando el mismo "Oh libertad que perfumas" y la "Oh gloria inmarcesible", izando banderas, es decir, haciendo homenaje a los mártires, a los muertos. Y eso solamente lo hace quienes experimentan la culpa. Por eso la gente va al cementerio y toca la lápida los lunes y lleva flores y reza y lleva trago y lleva violines y lleva mariachis y canta "Ya que tú eres mi hermano del alma" al muerto. Pero al muerto, no al vivo. Y eso sucede en tanto que la culpa consume al otro. Entonces, el ordenamiento sociojurídico, cultural que tenemos, particularmente en América Latina, aunque en Europa y en Norteamérica no es menos, se manifiesta de otras formas, pero es el mismo, tiene que ver con la culpa. La culpa. ¿Y qué es entonces ese asunto de la culpa? La negación de la libertad. ¿Cierto? Es la autoentrega de la libertad como una especie de tributo a un otro. ¿Cierto? ¿Y usted por quién va a votar? ¿A quién va a elegir? La culpa es lo que lo determina. ¿De dónde sale esa experiencia culposa? De los medios de comunicación, de la televisión, de las canciones, del cine. Quizás la cuna, el origen, el nicho de donde surge toda experiencia de culpa, es muy triste decirlo, la mamá. La mamá es la primera persona que cimenta, que va alimentando, que va regando, que va cultivando y que va podando la experiencia de culpa en el individuo. Ahora, en sociedades en las que la madre no es tan importante como en América Latina, sino que lo es, por ejemplo, el Estado o los amigos, son ellos los que generan eso. En América Latina, que es una cultura totalmente determinada por la figura materna, por la figura de la madre, por eso se adora a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de... Todavía el payaso que oficia como gobernante en este país, hace una semana tal vez, fue regañado, ¿cierto?, por ponerse a encomendar el país a la Virgen de Chiquinquirá, a una mujer, una mamá. Nos está poniendo una madre a toda hora. Entonces, es que la Virgen del Carmen, es que la Virgen de Chiquinquirá, es que la Virgen de Boyacá, que la Virgen de los Traquetos, la María Auxiliadora, buscando madres porque la madre es la que genera la experiencia de culpa. Y entonces usted tiene que, así no se trata a las niñas. ¿Y quién le dice eso? La mamá. ¿Cierto? Pero la mamá está siendo maltratada por el padre, por el borracho, por el de la tienda, está siendo ofendida por el jefe, está siendo manoseada en el metro, está siendo abusada por el policía. Esa figura de la madre, ¿cierto?, es la que genera, por ejemplo, una cultura traqueta como la que hay en varias regiones del país. ¿Cierto? El traqueto, ¿a quién se debe? A la madre. Y la madre, ¿qué es lo que hace? Le genera es que yo tengo que conseguir plata. ¿Para qué? Para comprar la nevera a la cucha, una casa para la cucha, para sacar a la cucha del barrio, para llevar... Todo es la madre, la madre, la madre. Como esa representación culposa. ¿Cierto? Entonces, ese es un asunto que hay que tomarlo con pinzas. Una profesora maravillosa... Marta Vélez, escribió un libro maravilloso sobre esto que se llamaba Los hijos de la gran diosa. Generalmente se lee como la grandiosa, como la inmensa, es de la gran diosa, y era intentando explicarnos ella, desde toda esa teoría junguiana, desde todos esos arquetipos, cómo la culpa es lo que nos estructura, nos legitima y nos permite ser frente al otro. Y entonces usted llega, saluda o llega a un lugar y no saluda, y de inmediato los que están allí lo quieren hacer sentir culpable. Oiga, ¿y usted por qué no saludó? Y si le ofrecen la mano, usted la tiene que entregar, porque si no, se tiene que sentir culpable. Venga, pero dele la mano, ¿cierto? Venga, pero ofrezca unas palabras, ¿cierto? Venga, pero dé las gracias. ¿Cómo es que se dice? ¿Cierto? Hay que agradecer. Es un asunto de generarle culpa al otro. Es decir, hay unos códigos morales
preestablecidos que hay que cumplir, entonces hay que llegar temprano al trabajo, no por un acto de responsabilidad, sino para que no regañen al supervisor. Hay un asunto que tiene que ver con culpa, no con responsabilidad. La responsabilidad, por ejemplo, sería asumir en el mismo tren donde pido disculpas, decirle al otro, hey, hombre, no era mi intención lastimarlo o pisarlo, pues no era mi intención, pero yo asumo mi responsabilidad, yo lo pisé, no pretendía lastimarlo, pero yo lo pisé, yo lo dañé, ¿cierto? Yo no le entregué el dinero a tiempo, ¿cierto? Yo no pagué esa deuda a tiempo, yo lo asumo. Pero lo que hacemos es la cultura de la responsabilidad, pero en nuestra cultura, en esta latinoamericana sobre todo, repito, que trasciende a otras fronteras de todo lo que consideramos occidente, es la culpa, ¿cierto? Ay, qué pena con usted, discúlpeme, pero, ¿cierto? Ay, perdón, usted me va a matar, pero, ¿cierto? Entonces ahí está puesta en evidencia toda esa culpabilidad, que determina una práctica que es gravísima, y es que en la medida en que se experimenta y se vive la culpa de manera constante, estamos buscando, ojo, vías de sufrimiento permanente. Porque a través del sufrimiento yo experimento regocijo. Y allí tendríamos que leer un poco, con todo y lo que yo peleo con él, a Estanislao Zuleta cuando nos planteaba ese documento hermoso de la dificultad, ¿cierto? Elogiada, el elogio de la dificultad. Y es que para sentirnos bien tiene que ser difícil, ¿cierto? Entonces él nos plantea una cosa muy bella. No, es que para sentirme feliz por un logro, ese logro tiene que haberme sacado sangre, haberme sacado llagas, tengo que haberme cansado, es que yo he sudado mucho. Es que esta casa yo la sudé mucho. Es que este cuaderno no me tocó ahorrar mucho para poderlo tener. Y esa felicidad parece que solo se logra en la medida en que haya sufrimiento. Es decir, el sufrimiento legitima la felicidad, y el sufrimiento deviene ¿de qué? De la culpa. Es decir, sin la culpa, sin la experiencia de culpa, no tendríamos la posibilidad de sentirnos felices. Ese es el tipo de cultura en la que nos estamos moviendo, ¿cierto? Esta cultura occidental está buscando a toda hora eso. No, es que yo tengo que estudiar, madrugar, trabajar, trasnochar para poder llegar. Y uno en las universidades sí que lo escucha, y por lo menos a mí me da vergüenza ajena, para llegar a ser alguien. ¿Cómo así que para ser alguien usted tiene que hacer todo eso? Usted, para ser alguien tiene que ser feliz, tiene que vivir tranquilo, en armonía, no estarse sacrificando. El sacrificio, que es el acto del mártir, lo que está legitimando es que vivimos en una sociedad de culpables, ¿cierto? Una sociedad que se constituye a través de distintos instrumentos. Uno, el miedo. El miedo a quedar mal con. Y entonces usted ya no se porta bien por portarse bien, sino que se porta bien para no hacer quedar mal a su mamá. Usted paga el arriendo no porque sea un tipo responsable, sino para no quedarle mal al fiador. Usted hace la tarea no para quedar bien, no para hacerlo bien, para aprender, sino que la presenta para que el profesor no vaya a llamar a su acudiente o a su mamá, o no le ponga una nota en la hoja de vida, ¿cierto? Y ahí está, encontramos esos referentes de sacrificio constante también en la empresa. Cuando usted en la empresa hacen esa conducta vergonzosa, retrógrada, de poner la foto del mejor empleado, el empleado del mes. ¿Qué están haciendo? Poniéndole a usted un modelo comportamental que usted tiene que ser como aquel trabajador que aparece allí. Tiene que jugársela todo el tiempo para estar expuesto en ese santoral, porque se trata de un santoral en última, ¿cierto? Eso es una cosa gravísima, porque independientemente de las formas culturales, bueno, en el caso, por ejemplo, de estas Colombias que somos, la cultura, por ejemplo, del Pacífico adoptó sus formas de culpabilidad, ¿cierto?
Y uno las encuentra en los cantos, uno lo encuentra en el lenguaje, en las prácticas de alimentación, en las formas de sentarse a la mesa. Ahí está la culpa. O sea, cómo sirven la comida, quién se ubica en cada puesto. Ahí está la culpa puesta en evidencia, no la responsabilidad. Si fuera por responsabilidad, supongo que primero comerían los más débiles, ¿cierto? Luego aquellos que han venido aportando cosas y por último los que están en un nivel de fortaleza y de comodidad mayor. En una sociedad de culpa, el primero que come es el papá y se come la mejor presa, la carne más grande, el pedazo más bueno de pan, porque es el papá. Ahí está la culpa. Es decir, estamos otra vez volviendo al modelo religioso que tanto nos genera complicaciones. Ahora, ¿por qué resulta tan efectiva la culpa como dispositivo de control? Porque esa se puede imponer, se puede implantar y se puede controlar a larga distancia. Esa se puede controlar por internet, esa se puede por teléfono, ¿cierto? A través de un libro, a través de una revista, a través de un discurso, se puede imponer y se puede controlar esa culpa. De hecho, lo que hace el cura, por ejemplo, en las iglesias, es repartir culpa, ¿cierto? Es poner a repetir a la gente cosas como por mi culpa y con adverbio además, por mi gran culpa. ¿Cierto? Pero, ¿qué hizo usted? Hace un par de años me tocó asistir al bautizo de mi sobrina, que en ese momento tenía 6 meses quizás de edad. Y fue uno de los actos más trágicos de mi vida, porque fue ver esa niña inocente que apenas si sabía llorar y pedir tetero, siendo acusada por todo un colectivo religioso, ¿cierto? Señalada como culpable del pecado. Esta es la culpable de todos los sufrimientos. Le decían a esa pobre niña que no sabía ni siquiera hablar, no sabía ni gatear todavía. Y el cura, con una hazaña, con una cosa, con un odio espantoso, le decía: usted nació culpable, pecadora espantosa, ¿cierto? Y yo se autoproclamaba él, la voy a redimir. Y le echaba agua, y le echaba sal, y le echaba aceite, la estaba preparando al ajillo casi, simplemente como una especie de símbolo para nombrarle a los demás que se tenían que sentir culpables. Por su culpa es que esta niña tiene que ser torturada y preparada y adobada de esta manera, ¿cierto? Porque es que hace mucho tiempo, y dice así, una mujer, ¿cierto?, se puso a comer del fruto prohibido. Todavía hoy estamos pagando ese pedazo de mordisco. Ahí hay un asunto de culpas. No. La responsabilidad es la alternativa. Ahora, que vaya a funcionar, yo no creo. Asumir la responsabilidad comprometería pensarnos, ser capaces de escucharnos y no de salir corriendo frente a lo que los otros tengan que decirnos. ¿Cierto? Comprometería eso, pensar, venga, y esto que estoy haciendo yo realmente lo estoy haciendo porque es lo correcto, porque es lo adecuado, porque es lo justo. Pero la pregunta siempre es, venga, y eso es bueno. Y ya publicó que usted lo hizo. Tómele la foto para que todos se den cuenta que usted lo hizo. Y ahí está la culpa otra vez. En las redes sociales es otra de esas formas de identificar dónde está la culpa. De hecho, una red social como Facebook, como Instagram o como Twitter, tienen unos legitimadores de la culpa que son los censores. Esa foto no puede ir porque es muy violenta. Es un león tragándose un conejo. Es muy violento. Pues en la vida real. Pero tenemos que sentirnos culpables, entonces la censuramos y le ponemos un muñequito, una carita feliz o una carita triste, una estrellita, una florecita. Ya te decimos, como en la televisión, esto es contenido para adultos. No así. La culpa otra vez, si ese es un contenido vedado, ¿cierto?, para los medios masivos de comunicación, ¿por qué carajo se presentan ahí? ¿Por qué sancionarlos? No, esto es para los 12 años, o esto es para los 14 años, o para los 16, o para los 18 años, o esto no es apto para. Ahí ponemos en evidencia justamente la culpa, no la responsabilidad, que tendríamos que pensarla. Hace unas jornadas, cuando pensábamos ese asunto de la Constitución y decíamos que resultaba totalmente ridículo que en pleno 91 una Constitución invocara la protección de Dios,
¿cierto? Y no la de la filosofía o la de la ciencia o... ¿cierto? Eso tiene todo que ver justamente con el asunto de la culpa y por qué esos constituyentes invocaron la protección de Dios y no la de sus maestros, la de los abogados, la de las cortes, la serenidad, la del respeto por la naturaleza, porque la protección de una entidad totalmente maleable según los intereses particulares de quien la necesite. Ahí está el problema de la culpa. Justo por allí es donde podríamos empezar a evidenciarlo. Entonces, esa culpa que nos genera control social nos genera también la necesidad de tener modelos. ¿Cierto? Modelos que se supone que tenemos que imitar. ¿Cierto? Entonces, se supone que un modelo a imitar son los santos o los grandes personajes de la fe y del dogma. Y sin embargo, cuando usted encuentra lo que es un modelo hoy, pues usted encuentra que cualquier futbolista de Tuluá sale a disparar al aire y es el modelo que quieren seguir los jóvenes. Y sin embargo, él va a misa allá a la iglesia los domingos y hace la primera comunión y todo eso. Entonces, yo sí creo que hay una doble moral en ese asunto de la culpa. La vivimos sí, sin culpa, por ejemplo, un asunto más que me parece fundamental dejarlo planteado de una vez. Sin culpa no hay placer, porque el placer deviene de infringir la norma. Entonces, cualquier tipo de placer deviene de eso, de que usted está rompiendo con el canon. Entonces sería muy interesante pensar ese auge que hay últimamente por los programas de cocina. Y es que están buscando un placer gastronómico. ¿Y qué hace ese placer gastronómico? Poner en evidencia que hay alguien que se atreve con maestría, con destreza, a romper con el canon, a romper con la ley, a romper con el código. Por eso el arte no puede ser moral. El arte no se puede pensar desde el moralismo. Ya dedicaremos una tarde de estas a pensar ese asunto de la erótica y del desnudo y cómo funciona todo eso. Pero por ahora, pongámoslo así, todas esas nuevas fórmulas a través de las cuales estamos buscando incentivar los sentidos en esa experiencia que denominamos placer, son totalmente culposas, devienen de la culpa. Por eso nos da risa que el otro se caiga, los videos de caídas o de mordidas de animales. Lo que están haciendo es poniendo en evidencia el nivel de moralización que tenemos. El asunto, por ejemplo, de prohibir la noche. No, es que la noche es peligrosa, es que la noche es para pecadores, la noche es para delincuentes. Eso es un asunto moral. En el día sí, no, eso es un asunto totalmente... Es que el domingo no se puede, o es que el sábado no se puede. Moral. Ahí no hay un asunto de responsabilidades sociales como las que nos interesaría pensar. Entonces, esa culpa que deviene de la falta a la ley, o de la falta a la autoridad, o de la falta a el canon preestablecido, es lo que nos permite, además, entre otras cosas, repetirle al otro: estamos felices, nos sentimos cómodos, estamos disfrutando de la tarde, es decir, estamos haciendo pereza, estamos gozando. Ahí es donde aparece la culpa, ya no como un asunto terrible, negativo, espantoso, que es como tradicionalmente se presenta. Yo en algún momento estaba presentando una disertación en torno a la necesidad, casi que a la obligación que tenemos humana, de procrastinar, ¿cierto? Deje para mañana las cosas, deje la bobada de que todo tiene que ser para hoy, que tiene que ser para allá. ¿Quién le dijo a usted eso? Y ahí, cuando yo hago esa invitación, lo que estoy es faltando a la moral que establece desde una de las instancias. Ya hemos señalado que las instancias de la culpa son la casa, ¿no?, particularmente la mamá. La casa es uno. La escuela, ¿cierto? La empresa, ¿cierto?, el trabajo, pues la oficina, la cárcel y el hospital. Esas son las instancias en donde nos están inyectando culpa
para que permanezcamos enfermos, ¿cierto? A usted le dicen todo el tiempo que la familia es lo más importante y que la mamá se respeta y que el hermano no se le pega y culpa, experimente culpa. El día que usted por accidente, por rabia, por lo que sea, insultó o agredió verbalmente a alguien, usted empieza a sentirse, ay, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué le dije eso? A mí en la casa me la inculcaron de una manera bellísima la culpa. Me tocaba escribir una carta al niño Dios para que me trajera regalos en diciembre. Y ahí me tocaba hacer el recuento de las cosas buenas que había hecho y el reconocimiento de las cosas malas, que para que el niño Dios leyera esa carta, evaluara y a través de esa evaluación definiera si yo me merecía o no el juguete que yo quería. Eso es una práctica totalmente culpable, culpígena. Entonces todo el año uno, ay no, porque si hago esto, entonces el niño Dios no me trae regalo. Si hablo, entonces me bajan la nota. Si miro para allí, entonces me evalúan, me anulan el examen. Si voy al baño, entonces me hacen una anotación y me pueden descontar del salario. Si digo esto en el salón, entonces de pronto los niños se pueden sentir mal porque los pongo en evidencia. Cosas terriblemente normales, pero que tienen que generar culpa, generan culpa. Entonces allí, en la casa, en la escuela le dice usted no puede entrar porque llegó tarde, usted se tiene que salir del salón porque no ha pagado la matrícula, usted no se puede conectar a la clase virtual porque no está al día en los pagos. Usted no puede pasar al siguiente nivel porque usted no demostró que había leído estas 2 páginas. Hay un asunto que tiene que ver con la culpa. Y que en lugar de fomentar responsabilidades, formas de apropiación de la existencia misma y de respeto por el otro, lo que nos genera es clandestinidad, porque de esa falta a la autoridad puesta en términos de placer deviene el crimen, ¿cierto? El profesor Jorge lo pone en términos muy claros, es una herramienta de dominación política de la sociedad, pero no solo política, deportiva, cultural, tradicional, estética. Hoy al que no le gusta el reggaetón, entonces es viejo. Y eso es cultural. Hoy al que no le guste determinada ropa, ¿cierto? Entonces está fuera de moda, por lo tanto hay que despreciarlo y burlarnos de él. Hoy el que no sepa comer de determinadas cosas, o el que todavía siga consumiendo manteca, o el que siga comiendo carne en una sociedad que cada día más se pregona como vegana o como naturalista, aunque fue criada a punta de marrano y siguen matando marrano, ¿cierto? Se tiene que sentir culpable, entonces uno tiene que sentirse culpable, por ejemplo. El fumador tiene que sentirse culpable. El bebedor se tiene que sentir mal. Hay un asunto que supera lo político, que va en pos de lo cultural, de lo afectivo, de lo tradicional, de todas las esferas del comportamiento. La culpa es ese instrumento de dominación que moldea nuestra existencia en todos los escenarios posibles. La salvación para eso, y miren la palabra que utilizo, la salvación, yo mismo caigo en las trampas del lenguaje a veces, es asumir las responsabilidades, ¿cierto? Dejar de usar esa palabra o evitar usar esa palabra culpa ya nos pone en una dinámica social de respeto por el otro. No decir discúlpeme, sino hey, lo lamento, me entristece, me duele haberle causado daño. Porque ahí miren que soy yo y no una entidad superior, tremenda, terrible, la que es gestora. Porque cuando usted dice discúlpeme, está presentando su propia existencia como una herramienta de una entidad superior para castigar al otro. Porque todo este asunto de la culpa, para sintetizarlo, deviene de una experiencia como ojo por ojo, ¿cierto? O como exijo justicia, o como quiero venganza. Porque en cualquiera de esas 3 que acabo de nombrar, y hay muchas más, ustedes pueden empezar a identificarlas en su propio discurso, pero digamos que en esas 3, ¿cierto?
lo que se evidencia es que hay un canon establecido que establece la manera correcta, la manera adecuada, la manera justa, y que me autoriza ese mismo canon a cometer el mismo crimen, pero sin castigo. Entonces cuando me dicen ojo por ojo, lo que me están diciendo es que yo, que le saqué el ojo al otro accidentalmente, puedo ser ahora conscientemente víctima de la extracción de un ojo para castigarme por haber hecho eso. Y eso es un asunto gravísimo en términos sociales. Digamos que eso funcionaba en sociedades primigenias. Eso funcionaba por allá en los primeros tiempos, en las primeras sociedades. Ni siquiera los griegos nos enseñaron cosas maravillosas, como que lo importante era la reflexión, la discusión, el diálogo, la filosofía, en lugar de eso que vino posteriormente, que fue lo romano, lo judeocristiano, en lo que se nos enseñó que la discusión no importaba porque ya había una voluntad que había definido qué iba y qué no iba y cómo iba. Entonces ustedes metieron unas vainas extrañas como que el destino. Y uno, pero ¿cómo que destino? Y entonces esta vaina ¿para qué es? Esa capacidad de definir si yo hago o no hago, si yo voy o no voy y hasta dónde voy y cómo voy y en qué voy y con quién voy. ¿Para qué eso si existiera un destino entonces, cierto? Si hay una voluntad de un dios o de unos dioses o de una camada de dioses, la culpa no tiene legitimidad, ¿cierto? Porque lo que estaríamos siendo todo el tiempo es instrumento de ese dios o de esos dioses o de esa camada de dioses para realizar su capricho. Pero la culpa deviene justamente, y este es el gran asunto aquí peligroso, es que la culpa deviene de que quienes menos creen en esos dioses son los que más lo pregonan y a toda hora lo mantienen repitiendo y se disfrazan y se ponen estampitas y van a rituales. Y esos son los que menos creen. Y son los que menos creen porque experimentan la culpa de manera más constante. Ahí es donde está el gran lío con todo esto. Entonces, en sociedades grandes manipulables, la culpa funciona. En sociedades pequeñas, y esto puede ser una casa, esto puede ser un barrio, puede ser una comunidad, puede ser un país entero, en el que haya un reconocimiento del otro, una identificación del otro como un igual en derechos, como un igual en posibilidades, la culpa ya no existe. Ya no existe. Existe la responsabilidad y es en ese tipo de sociedades donde funcionan cosas bien interesantes con las que podríamos entender esto de manera más práctica, como el honor. El honor solo es posible entre sociedades pequeñas en las que se puede identificar uno con el otro. La palabra, el valor de la palabra solo es posible entre grupos pequeños que se reconocen y que se identifican, porque en esos grupos ya no funcionamos por la culpa, sino por la vergüenza, ¿cierto? Y es que faltar a nuestras responsabilidades, faltar a la responsabilidad, lo que genera no es culpa, sino vergüenza. Y me da vergüenza, ¿cierto? ¿Frente a quién? Frente a los demás, no frente a una entidad abstracta, medio loca, rara, extraña, sino que yo siento vergüenza con el otro que me es igual. Y entonces ese asunto de la responsabilidad tiene que ver con eso, con la vergüenza, que se da en sociedades pequeñas, identificables, equivalentes, que se han medido, que se han pensado. Las sociedades, por ejemplo, orientales, son un gran ejemplo de todo este asunto de la responsabilidad y de la vergüenza. Para ellos un asunto como el honor es supremamente importante. El respeto por el padre o por los padres o por la familia o por los lares deviene justamente de una reflexión de quiénes somos, de dónde venimos, ¿cierto? De qué hemos venido haciendo, de quiénes son mis abuelos, mis bisabuelos. Es decir, pero los puedo nombrar, los puedo representar con apellidos o con escudos o con blasones, con himnos, con cantos, con banderas en algunos casos, con casas, con propiedades o simplemente con actos
¿cierto? Entonces, no, yo soy de la familia tal que ha sido todo el tiempo sastre o cantantes, artistas, o han sido todo el tiempo abogados o médicos, y nos debemos a nuestra responsabilidad es mantener esas prácticas, mantener ese reconocimiento social por la vía de la calidad de nuestro trabajo, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Ahí hay un tipo de sociedad, el otro es el de la culpa, y en el de la culpa usted puede ser traqueto, porque, por ejemplo, el traqueto la tiene clarísima, el que peca y reza empata. El traqueto la tiene clara, el ladrón, el corrupto, ¿cierto? Ese va, roba y después va y se confiesa con un amigo, con la novia, con la botella de whisky, se confiesa a las carcajadas, riendo y sale a hacer lo mismo, sale y hace lo mismo. Entonces allí yo creo que pensar la culpa como ese dispositivo desde el cual nos podemos entender hoy, podemos acercarnos a la comprensión de lo que somos en medio de la diversidad, es fundamental. Entender que la culpa puede orientarse, por ejemplo, hacia la satisfacción de las necesidades humanas sin necesidad de incurrir en esas lesiones constantes a la dignidad, ¿cierto? Pero lo que hace, por ejemplo, a mí me pasó alguna vez en un barrio en Medellín, un sacerdote tratando de estigmatizarme por los parlantes, simplemente que porque yo no asistía a los rituales de los domingos de esa religión, y le pedía que por favor no los promocionara como si fueran aguacates con un micrófono. No, haga su misa y hágala dentro de su iglesia y ya. Pero ¿por qué tiene que ponerle parlantes para todo el barrio si en el barrio hay de todo? Fui respetuosamente a decírselo, y lo que hizo fue tratar de estigmatizarme frente a los demás, esos mismos que después salen a tratar de echar a una vecina porque practica algún tipo de labor que a él no le parece moralmente aceptable. Entonces, generar culpa en el otro. Por eso yo los invito a que se piensen cuando el cura les invita a darse golpes en el pecho. Realmente, ¿cuál es el criterio con el que puede él hacer eso? ¿Puede ese ritual hacer eso? ¿Y puede usted hacerlo? ¿Su culpa de qué? Asuma su responsabilidad social, y su responsabilidad está en procurar tratar al otro con respeto, en tratar de cumplir unos marcos normativos de armonía social, en un asunto de respeto por los otros seres naturales, minerales, vegetales, animales y humanos, ¿cierto? Por tratar de contribuir a la que la dignidad humana tenga un significado concreto. Esa es la verdadera responsabilidad que tenemos. El asunto de la culpa, que no tiene nada más que proponernos que discusiones. Hay gente que se siente culpable, por ejemplo, de reírse. Entonces tiene que taparse, entonces no puede reírse. Se siente culpable de disfrutar. Alguna vez lo señalé yo, el asunto de estamos pasándola muy bueno. ¿Será que algo malo va a pasar? ¿Será que algo malo va a pasar que estamos pasándola tan bueno? Y yo, pero ¿cómo así? No, es que como ayer la pasé tan bueno, hoy tengo que sufrir un ratico. Y entonces, usted tiene un día en el que disfruta de una buena comida, de una buena conversación, de compartir historias, y al otro día va y se sacrifica en el gimnasio o con una dieta, ¿cierto? O trabajando simplemente para purgar que ayer la pasó bien. Ahí está la culpa, ¿cierto? El que la pasó muy bueno hoy, mañana voy a sufrir, ¿cierto? Entonces, no, yo hoy voy a conversar, voy a echar cuentos y mañana me trasnocho. ¿Por qué? Ahí es donde está justamente el asunto de la culpa como un determinante de buena parte de las injusticias, de la infelicidad y de la tragedia que se vive cotidianamente. Mire, si hay una lección en esto de la pandemia que me parece bien interesante, yo quisiera pensarla con más profundidad, pero por ahora se me ocurre que esos que disfrutaron tremendamente de ir hace 20 días, un mes, a comprar televisores sin IVA,
experimentarán culpa cuando sus padres se están muriendo hoy de coronavirus. Y ahí es donde empezamos a pensarnos a ver si la culpa realmente es tan importante en esas prácticas cotidianas. O sea, si usted realmente tuviera respeto por la vida humana, por la familia, por los afectos, usted no habría salido a comprar televisores sin IVA. No en medio de una pandemia. Si usted realmente estaba con un chiro rojo en la ventana pidiendo limosna para que le dieran comida, no tenía por qué haber salido un día de cuarentena. Y sin embargo, miren que lo que hacemos ahí es jugar a esa doble moral. Ah, no, es que yo me sentía aburrido. Es que yo no le quería ver más la cara a mi mamá y por eso salí. Es que yo no le hago caso a... Y ahí está la doble moral. No le hace caso, pero cuando salió se torció el tobillo y entonces eso me pasó por no hacerle caso a mi mamá. La culpa otra vez allí. ¿Cierto? Entonces hay un asunto que es bien interesante si nos empezamos a cuestionar más bien en términos de responsabilidades, si empezamos a pedirle al otro que se haga responsable de sus actos y no que se sienta culpable por. Sería maravilloso que las madres, sobre todo, que son las primeras constantes que tiene un individuo en su etapa de crecimiento, en lugar de meterle miedo a ese niño, cuidado que se va a caer, no coma eso, no se meta ahí, no haga esto, ¿cierto? Le enseñaran a asumir la responsabilidad. Ve, hombre, si te subís ahí, es posible que, ¿cierto? Si comes eso, es muy probable que, y que el otro tome la decisión, pero a través del miedo es muy complicado eso, a través del premio y del castigo, ¿cierto? Si ganas el año, te compro un juguete. Si te portas bien, pongo tu foto en, ¿cierto? Si te portas bien conmigo, entonces te llevo a. Si me das esto, entonces procuraré que tengas esto otro. Eso lo que genera es una cultura criminal, una cultura narcomafiosa que no ha dado resultados en términos del deseo, por lo que las sociedades vienen pregonando constantemente. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Espero encontrarme con ustedes en otro momento. Gracias por haber estado ahí. Feliz resto de jornada.